La primera ocasión vimos desde el primer capítulo hasta el capítulo 8 casi, en el cual nosotros vimos la muerte de David y la asunción del rey Salomón al trono, su hijo. Vimos varios puntos en ese minuto. Lo que no había tocado sí en la primera lección, que tiene que ver con el escritor de este libro, que de acuerdo a lo que nos entrega la Biblia era Jeremías, el autor de este libro de Reyes, que en su primera instancia en el Antiguo Testamento hebreo los dos libros de Reyes eran uno solo. Luego de la división por los traductores de la Septuaginta, que eran hombres que tenían mucho conocimiento, quienes dividieron este libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En este comienzo del libro de Reyes nosotros estamos viendo una nación en su total apogeo. Si bien es cierto, David, un hombre de guerra, dejó una nación consolidada, una nación con la cual estaba en todo su apogeo, en su esplendor de haber conquistado una tierra que le fue tan difícil a Josué conquistar, echando a sus enemigos fuera, pero David consolidó esto. ¿Qué llevó a consolidar David esta nación, quedando como una nación sólida, próspera en todo su apogeo? Fue porque él en todo sirvió al Señor, en todo hizo la voluntad del Señor, llegando a decir la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios le agrada, que el creyente, el hombre de fe, crea que en todo Dios está. Y fue así que David lo creyó. Él solamente su fe y su íntima relación con el Señor hizo que esta nación llegara a un apogeo, a una consolidación de paz y tranquilidad. Y en Primera de Reyes vemos en los primeros capítulos la vejez del rey David, la subida al trono de Salomón y también lo último que, para ir resumiendo, en el capítulo 6, 7 y 8 vemos la construcción del templo. En estos capítulos nosotros, en el capítulo 7 la construcción del palacio, en el capítulo 8 los muebles, en el 7, los muebles, y en el capítulo 8 la dedicación del templo. Ahí nos quedamos en ese minuto de la primera lección. Y este era el proyecto en estos capítulos vimos el proyecto de la construcción del templo, la preparación, la persona. Salomón fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría, lo dotó de sabiduría porque él la pidió. Fue un hombre sabio al pedir sabiduría para reinar en un pueblo tan grande, tan próspero, tan lleno de ciudades que abarcaba Israel, que en este caso él no se sentía capaz de gobernar por su juventud una nación tan grande. Y fue un hombre de paz, como dije en la lección anterior. Y este hombre de paz fue al que Dios le dio la opción de construir este templo, y no a David. Por eso en estas lecciones nosotros vimos la semana pasada que Salomón preparó gente específica para poder construir este templo. Y es así como él, con la construcción, hizo una alianza con el rey de Tiro. Y eso nosotros lo vimos en el capítulo 7, donde habla de que él, la madera y todo lo que edificó, lo hizo con una madera especial que se encontraba en la ciudad de Tiro. Y por eso hizo alianza con este hombre, el cual el Señor le hizo venir
de Tiro a una persona específica que era Hiram. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno, dice, de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda la obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Este hombre fue clave en la construcción del templo, porque él tenía, era un hombre, como dice su palabra, lleno de sabiduría para estos tipos de construcción. Entonces fue Salomón quien hizo alianza con el rey de Tiro y mandó a este hombre, Hiram. El mobiliario y todo lo que concierne al templo que construyó Salomón está justamente en el capítulo 7 y habla acá de el mobiliario que tenía que ver con los querubines, que tenía que ver con el arca de pacto, las puertas, las mesas de oro, las columnas de bronce, el altar, la fuente de bronce, todo estaba descrito de una forma tan sabia para construir lo mejor para el Señor. Él construyó un templo con una hermosura para que Dios habitara en él. El templo de Salomón fue construido entre 1960 y el 586 a.C. Era bello, dice su palabra, llevó 7 años esta construcción del templo. Edificó, el resultado fue un edificio impresionante para esa época, confeccionado con oro, con plata, con bronce y cedro. No había nada que se comparara a aquella casa de Dios en ninguna ciudad. La descripción de este templo usted puede encontrarlo en Segunda de Crónicas del 2 al 4. Ahí aparece toda la descripción de este templo y puede ver la hermosura con la cual fue construida. Luego de pasar por estos capítulos, vemos en el capítulo 8 la dedicación que hizo Salomón. Reunió a todo el pueblo solo para dedicar el templo en este caso no solo para dedicar el templo, sino para que ellos confirmaran su entrega a Dios. Él reunió en el capítulo 8, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de la tribu y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual era Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, tomaron el arca y se llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, la cual se llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y todas las congregaciones de Israel que se habían reunido en él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes, dice, que se metieron en el arca, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y así nosotros, si seguimos leyendo este capítulo 8, tiene que ver con la dedicación del templo. Acá Salomón concluye, después de 7 años de construcción, con esta fiesta solemne, y hace venir al pueblo más que nada para que ellos confirmen su pacto con Dios a través de todo este esplendor que tenía el templo de Jehová. Confirmar su entrega al Señor, porque en realidad Salomón podía haber solamente llamado
algunas personas de la tierra de Israel, pero Él quiso hacerlo en gran manera para que todo el pueblo supiera y tuviera en su corazón entendimiento de que este templo era sagrado, así como lo fue en su tiempo de peregrinación el tabernáculo en el cual habitó el Señor. Este templo iba a ser establecido en Jerusalén para que el pueblo le adorara. Ese era el objetivo de Salomón, para que ellos entendieran de que el Dios a cual ellos servían habitaba en ese templo. Entonces eso es lo que nosotros vimos en este capítulo 8, y también vemos la oración que hizo Salomón. La oración de dedicación de Salomón dice en el versículo 22 del mismo capítulo 8. Salomón se refería a las promesas que Dios hizo a David, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 7, del versículo 12 al 15, donde dice que uno de sus hijos construiría el templo. Entonces acá Salomón hizo una declaración en el mismo capítulo 8, el versículo 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, dice, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, dice, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces aquí Salomón hace esta oración contemplando la hermosura del templo y la grandeza de Dios. Habla de que ni los cielos lo contienen, mucho menos un templo, pero ahí estaría habitando Él, y hace esta oración con una plegaria de que ahí Él iría en oración y que Él escuchara sus ruegos. Entonces nosotros vemos en este capítulo 8 una oración, un término del templo, todo su utensilio, y vamos viendo que entre el templo y la casa, el palacio en el fondo del rey David, del rey Salomón, hubo un tiempo, como le decía, con la construcción del templo del Señor que construyó Salomón, de 7 años, pero también la construcción de su palacio, que esa construcción de su palacio duró mucho más tiempo, 13 años, y eso nosotros lo vimos ya en el capítulo 7. Vemos en este caso todo un tiempo en la cual Salomón estuvo dedicado 100% a la construcción de este templo, que era dedicado al Señor, y su casa, su palacio donde Él iba a habitar. Todo esto llevó entre 7 y 13 años, fueron 20 años en el cual Él estuvo dedicado a la construcción de este templo y su palacio. 20 años en el cual Él hizo trabajo forzado a mucha gente. Él hizo grupos de personas. Fue sabio también en eso Salomón, porque el proyecto de la construcción del templo empleó mucha mano de obra, y Salomón fue tan respetuoso de las personas también que él usaba para la construcción, ya sea en la cantera, ya sea trayendo la madera, todo. Él hizo grupos que trabajaran en cierto horario, y otros en ciertas cantidades de día, y otros ciertas cantidades de día, para que los que estuvieron la primera etapa vayan y descansen, y lo relevaban otro grupo.
fue tan sabio hasta en eso, para no crear un cansancio en la gente, no crear un agobio, una opresión. Pero Salomón, en todo lo que él iba haciendo, en todo lo que fue su esplendor, lo vemos nosotros acá en el capítulo 9. El capítulo 9 habla de la grandeza de Salomón. Dice que Salomón llegó a ser conocido como uno de los más grandes constructores en la historia de Israel. Construyó, dice, Azor, Megiddo y Gezer como ciudades fortificadas en puntos clave durante su reinado. Además construyó también la ciudad de la Baja Betel Orón y Baal y Tadmor, que son ciudades que él construyó. Entonces él, con la construcción de esas ciudades, fortificó todo lo que era Israel. Entonces en el capítulo 9 nosotros vemos que dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Nosotros vimos en Primera de Reyes, el capítulo 3, versículo 5, vimos cuando se le apareció Jehová a Salomón cuando él pidió sabiduría. Pero esta era la segunda vez después de haber terminado todo y haber tenido hasta esa fecha un gobierno próspero, un equipamiento guerrero, un equipamiento de hombres armados, un equipamiento de tanta caballería. Todo eso Salomón lo logró durante todo este periodo. Y dice que no se contaba su oro, no se contaba la plata, era más que la arena del mar la plata que él tenía. Sin más ir más lejos, los utensilios con el cual él comía eran de plata, de oro. O sea, era un esplendor que no había nada que lo superara en ese apogeo que tuvo, en esa grandeza que vivió Salomón. Pero en este periodo ya en el cual Salomón había cumplido, vemos que Dios se le aparece recordándole Jehová y diciéndole: yo, en el versículo 3 del capítulo 9, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, dice el Señor, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, mira acá lo que dice la palabra del Señor en este capítulo, que es la bendición que él recibirá. Pero dice más: si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que ha santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por oprobio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Estos versículos de este capítulo 9 son clave. ¿Qué es lo que hizo Jehová Dios? Refrescándole la memoria a Salomón después de todo este apogeo, después de toda esta grandeza, todo este esplendor, todo lo que él había logrado, todo lo que había construido ciudades fortificadas,
ciudades donde él tenía todo su ejército de caballos, todo lo que concierne a la construcción de todo lo que era para la guerra. Él se fortificó, se hizo un hombre fuerte, aparte de ser un hombre sabio, se hizo un hombre fuerte con respecto a armaduras. Esta era una etapa en que los filisteos estaban pasando por una etapa de decadencia, una etapa en que era un pueblo débil. Por eso Salomón fortificó para que no hubiera nada que entrara a Israel a traer conflicto. Y todos los pueblos le temían, porque era un pueblo y una nación con mucha fortaleza. Y sabían que esa fortaleza venía de su Dios. Por eso acá en estos versículos, en el capítulo 9, versículo 8 y 9, habla, y dirán, dice, por cuanto dejaron Jehová su Dios que había sacado a sus padres de Israel. O sea, las demás naciones reconocerían que Dios era su Dios, que lo sacó de Egipto, que los llevó a esta tierra prometida, que lo hizo próspero. Y producto de irse tras dioses ajenos, ellos perdieron todo. Esto es lo que se murmuraría si Salomón obstinadamente, dice, se apartara de Dios. Y hubo esta segunda aparición que le hizo Jehová a Salomón, fue como una advertencia. Porque si bien es cierto, Salomón, con todo el lujo que tenía, quizás estaba poniendo sus ojos en todo su esplendor, y de hecho, producto de esta aparición de Jehová, Jehová sabía que Salomón estaba de alguna manera desviándose de los preceptos de Dios, en este caso de sus mandamientos, porque Dios acá le vuelve a recalcar, su padre fue un hombre íntegro de corazón, dice, y en equidad. O sea, no había hasta ese minuto hombre que haya agradado al corazón más que David. Salomón estaba en esa etapa, agradó al Señor en todo lo que él estaba haciendo, pero también el Señor sabía que con tanto esplendor podía haber un desliz. Y nosotros, no sé si ustedes recuerdan que yo le dije en la primera lección, vimos en el capítulo 3 que Salomón hizo alianza con Egipto. En esos tiempos se hacían alianza con las naciones, pero no fue agradable a Dios que Salomón hiciera esto, de tomar por esposa a una egipcia. Pero durante todo este tiempo ellos llevaron una relación muy de paz con Egipto, producto de esta alianza que se hizo entregándole la hija del faraón en casamiento a Salomón. Y en esos tiempos se estilaba hacer pactos de esta forma, casándose para tener paz con las naciones. Se casaban reyes con hijas de los otros reyes de otras naciones. Entonces era como un acuerdo de paz que había, porque así iba a haber una unión entre las dos naciones. Y esto fue lo que pasó. Y Salomón fue un hombre que durante todo este tiempo se había hecho de muchas mujeres, muchas doncellas, muchas mujeres que él estuvo en su palacio. Dice en el versículo 10 del mismo capítulo 9, aconteció, dice, al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real. Aquí habla del acuerdo que había hecho con el rey de Tiro, y por todo lo que el rey de Tiro había servido a Salomón, producto de que el rey de Tiro tenía una amistad con David, su padre, él dejó todo a servicio de Salomón, y el hombre que construyó, hizo toda la obra, que era Hiram,
lo que acordó Salomón era entregarle 20 ciudades en la tierra de Galilea. Entonces, este hombre recibió las 20 ciudades, las fue a ver, no le pareció, al parecer aquí en estos capítulos, versículo habla de que no era lo suficiente o no lo encontró muy poco lo que Salomón le había dado, producto de tanto, de todo lo que él hizo durante esos 20 años fabricando el templo de Dios y el palacio de Salomón. Dice acá en el mismo capítulo 9, versículo 15, el versículo 16, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y le dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. El faraón también era un hombre de poder que tomó esta ciudad, la quemó y era una ciudad cananea donde habitaban los cananeos y mató a todo y quemó todo, y esta ciudad se la dio a su hija. Restauró Salomón esta ciudad en honor a... Dice que restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón, a Balat y a Tadmor en tierra del desierto. Y esta fue la ciudad que se le dio, o sea que el rey, el faraón, dio como una dote a su hija. Entonces nosotros vamos avanzando en estos capítulos y vemos también dentro de todo esto, en el capítulo 10, como habíamos visto, que todas las naciones conocían el esplendor y la grandeza de Salomón, y hubo una reina que era la reina de Saba, que ella escuchó la fama de Salomón, que alcanzaba renombre a través del nombre de Jehová, y vino ella a visitar a Salomón, y dice en el capítulo 10, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle, dice, con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén en un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro y gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le puso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especieras y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey de Salomón. Entonces acá nosotros vemos cómo esta mujer, una mujer que no servía al Señor, pero engrandeció el nombre del Señor a través de estos versículos. Ella realmente lo que había oído de Salomón prácticamente no era ni la cuarta parte de todo lo que ella vio con sus propios ojos cuando llegó. Entonces nosotros vemos acá en este capítulo cómo esta reina de Saba, ella viene a ver todo el esplendor con el cual Dios había bendecido a Salomón. Ahora
todo esto que Salomón tenía no era algo gratis tampoco. Nosotros en el mismo capítulo 10 y en el versículo 14 vemos el esplendor de Salomón. Dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y los de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, dice, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaba colocado 2 leones. Aquí nosotros en estos versículos vamos viendo el esplendor con el cual vivía Salomón, y todos los carros y todos los caballos que tenían. Dice que tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Él hizo, el rey, que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos, y venían y salían de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Asiria. Entonces nosotros acá vemos, seguimos viendo todo el esplendor de Salomón. Dice que la plata llegó a ser como piedras. O sea, era tanto lo que tenía Salomón y el esplendor, que en estos capítulos se deja plasmado para que nosotros podamos entender cómo Dios bendijo a este hombre, siempre advirtiéndoles que no sea insensato, que no, de acuerdo a lo que él habló en el capítulo 9, de la advertencia que le hizo Jehová. Y en este capítulo, donde dice que, el capítulo 11, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y dice, porque en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Aquí vemos nosotros en este capítulo que estas mujeres que él había tomado por esposa trajeron su decadencia, porque desviaron su corazón. Y si hay algo que la palabra de Dios nos habla, es sobre el corazón, porque su palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en este versículo, en este capítulo 11, vemos nosotros que el corazón de Salomón, aún con toda la sabiduría que tenía, con todo lo que Dios le había dado, estas mujeres que él tomó por esposa y por concubinas, desviaron su corazón. Yo creo que él se resistió por mucho tiempo, porque era obvio que estas mujeres lo incitaban a hacer altares para sus dioses que ellas tenían. Y yo creo que él
ante todo el entorno de concubinas y de reinas y de esposas que tenía, creo que en todo este tiempo que él estaba dedicado a la construcción, al almacenar todo lo que tenía para la nación, todavía él no se dejaba llevar por su corazón porque amaba mucho a estas mujeres, sino estaba dedicado a eso. Pero llegó una etapa de su ya vejez, de su madurez, que inclinó su corazón a estas mujeres. Y la palabra de Dios lo dice, que aquí, por cuanto dice, le dices Jehová a Salomón, por cuantos has habido en esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Escuche, mire lo que dice, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí en este versículo le hace una advertencia. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Este hombre, Hadad, que era un edomita, que ya en ese tiempo él, producto de que en el tiempo de David se había tomado esta tierra y había dado muerte a todos los edomitas, este joven se había salvado, ella era recién un muchacho. Hoy día, en esta etapa de Salomón, Jehová le dijo que levantaría un adversario. Entonces, acá nosotros vemos este enemigo que Dios iba a utilizar como adversario era de Edom, era el reino al sureste del Mar Muerto. Ese era el reino en el cual vivía este hombre que nació de Edom. Entonces, acá Dios hace esta advertencia y ya al cabo de su ocaso de Salomón, nosotros vemos, y vamos a continuar la siguiente clase, vamos a ver cómo el reino que pudo haber sido un reino bendecido eternamente estaba llegando a su fin, siendo que Salomón tenía la promesa de Dios, la guía y la respuesta a todas sus oraciones, y aún así permitió que el pecado a su alrededor lo consumiera, y ese pecado era amar a estas mujeres. Llegó el momento en el cual no resistió más y dejó de interesarse en Dios. Por eso dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque edificó altar a Astoret, que era la diosa de los cananeos, la diosa de las ciudades paganas, de todas estas naciones, de Moab, de Moloch, de Amón, todas estas naciones que adoraban a dioses extranjeros. Entonces, yo creo que llegó una etapa en que ya no resistió y su corazón, producto de su tiempo de descanso, de todo el apogeo que había tenido y de todo lo que había hecho durante todos estos años, él empezó a ver a estas mujeres y a inclinar su corazón a todo lo que ellas le pedían.
y esto fue lo que aborreció el Señor. Por eso dice que Él no romperá su reino mientras Él esté en el trono, sino lo hará a través de su Hijo, por amor, dice, por amor a su siervo David. Entonces nosotros vemos que en esta etapa su corazón lo inclinó a estas mujeres porque dejó de interesarse por el Señor. Y eso lo vemos en un salmo, en el Salmo 127. Si ustedes podemos ver el Salmo 127, leámoslo un poquito. Salmo 127, donde dice: Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su mano dará Dios el sueño. La vida aquí en este salmo habla de la vida sin Dios, que la vida sin Dios no tiene sentido. Todas las obras de la vida, edificar casa, establecer una carrera, construir una familia, construir todo lo que uno pueda en su etapa, en su vida, si hace todo eso y se aparta del Señor o no le interesan las cosas del Señor porque vive en un apogeo, si esto pasa, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. O sea, todo lo que hizo Salomón durante todo este tiempo, durante todos estos años de reinado, llegando a esta etapa en que su corazón se desvió, fue en vano todo lo que hizo. Y esa es una lección que Dios nos entrega hoy día. Cómo construimos nuestra familia, cómo nos ocupamos en edificar nuestra casa, nos ocupamos de pagar todo lo que adquirimos y se va nuestra vida en eso. Y si eso hace que nuestro corazón se empiece a desinteresar de las cosas del Señor, de su pacto que hizo con nosotros, de sus preceptos que hizo con Salomón, de toda la ley que Dios le estaba entregando y recordando, si se interesa, se desinteresa de eso, es donde viene la caída y el desinterés de nosotros, de nuestro corazón por el Señor. Y es ahí donde la palabra dice que en vano edificamos, en vano desgastamos nuestra vida, en vano hacemos todo si no ponemos a Dios por delante. Y esto le pasó a Salomón. Por eso el Señor acá en este capítulo 11 le dice que Él romperá este reino, pero no será su reinado por amor a su hijo David, su padre de Salomón. Y es esto, en este Salmo 127, que queda plasmado este cántico de Salomón en su vejez, porque él sabe, en su vejez, llega a entender que todo lo que hizo, que todo el esplendor que tuvo, lo perdió por seguir a estas mujeres, por amar a estas mujeres y conceder el deseo de su corazón a estas mujeres por amor. Por el placer sexual, por el placer que sentía como hombre. Este placer que hoy día nosotros lo podemos reflejar en nuestra propia vida cotidiana, el placer que nos da, no sé, irnos, endeudarnos, el placer que nos da establecer una carrera, llegar a un éxito en todo ámbito, como mujer, como varón, como familia. Nada tiene razón y todo es en vano si no está Dios por delante. Amados hermanos, quiero dejar esta lección de vida que nos entrega en este capítulo Salomón y entender en nuestro corazón a través de este salmo, que es un cántico gradual para Salomón, que en vano edificó todo lo que edificó, porque
En esta etapa del capítulo 11, sus esposas los desviaron. Estas mujeres que eran extranjeras y que fue advertido por el Señor en el libro de Deuteronomio. Dios siempre debe tener el control de nuestras vidas. No tenemos que dejar que ese control deje nuestras vidas, nuestro corazón. Entonces acá nosotros vemos en este capítulo todo el esplendor que Salomón tenía estaba llegando a un ocaso, llegando a un dolor en el corazón del Señor. Y terminaremos con esto para comenzar ya de lleno en el tiempo que ya se rompe, se divide esta nación en dos. Veremos cómo Jeroboam, que fue uno de sus hombres de Salomón, que fue un hombre que le sirvió y que huyó después de Salomón, porque sabiendo con todo el esplendor que tenía, también Salomón oprimía al pueblo que el pueblo tenía que dar sus primicias, pagar impuestos y todo lo que conllevaba mantener un reino. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que este tiempo de la lección 2 haya sido de bendición para ustedes, porque así lo fue para mi vida. Viendo un hombre con todo su esplendor, vemos que ya está en el ocaso y apartándose del Señor, desinteresado ya en las cosas de Dios, viene su caída. En el nombre del Señor les bendigo y veámonos en la próxima lección.